Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de fútbol. Hoy vamos a hablar sobre los porteros, de cómo entrenarlos. El otro día en el directito que estuvimos haciendo, estuvimos debatiendo a ver qué le fallaba a un portero, qué le fallaba a otro, por qué no me paraba uno, por qué no le paraba a otro. Por ejemplo, este Buffon, con los numerazos que tiene, no me paraba una, tío. No me paraba ni medio balón. Sobre todo las que iban por bajo, rasa, de tiro de fuera del área, ese típico con el R1. Se las comía todas absolutamente este Buffon, tío. Y desde que estuvimos mirando, ahora lo vamos a echar un vistazo, en qué influye cada una de las estadísticas del portero y el empuje y el entrenamiento total del portero, con eso dio un salto de calidad el portero impresionante. O sea, pasó de no parar ni una a pararlo todo de repente. No sé si ha sido casualidad, pero llevo 2 días que este Buffon lo para absolutamente todo, una locura. Así que deja tu like, suscríbete, vamos por el vídeo. Vale, para esto lo primero que vamos a hacer es leer lo que hace cada estadística para de ahí explicaros la conclusión de lo que le tienes que subir a un portero a otro. Depende, ¿vale? Esto es lo bueno que lo puede aplicar aquí el portero del juego, de cómo nota a ese portero, ¿vale? Yo, por ejemplo, notaba a Buffon que por arriba reaccionaba bien, las paraba todas muy bien, tanto blitzcurler como tiros de calidad, ningún problema, pero por abajo lentísimo, tío. Incluso el movimiento manual del portero con el L1 y el joystick, incluso eso lo hacía súper lento, tío. Se quedaba siempre, parecía que tenía el taco clavado en el césped y no se podía mover, tío. Se las comía todas. Entonces, vamos a leer cada una de las estadísticas a ver en qué influye. Mira, la primera, actitud de portero. Dice, velocidad del jugador para responder al balón cuando juega de portero, ¿vale? Entonces, actitud de portero es la velocidad del jugador a responder a donde se encuentra el balón dentro del campo o del área, ¿vale? Luego, atajar. La palabra lo dice, capacidad del jugador para atajar el balón cuando juega bajo palos, ¿vale? La típica de bloquear el balón, ¿ok? Cuanto mayor sea el balón, más potentes serán los tiros que el portero puede atajar. Perfecto, cuanto más potencia, cuanto más alto la estadística de atajar, más probabilidad tiene de que el portero ¡pam!, la pare con las manos, ¿vale? Luego, desviar, capacidad del jugador para despejar el balón fuera de peligro cuando juega bajo palos, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Pues el típico despeje, ¡pam!, que te la despeja y te la tira fuera a la banda, o se la deja al portero, al delantero contrario, para que la empuje, ¿vale? Esta es la diferencia. Estas dos, tanto atajar como desviar, yo la veo la más random de todas las estadísticas de portero, ¿vale? Pues aunque le pongan 99, hay alguna que te la va a dejar al pie del delantero, 100%, ¿vale? 100%. Entonces esas dos, ya de entrada yo sería la que menos prioridad le daría. Pero bueno, las tenemos ahí y las explicamos por si acaso, ¿vale? Entonces, desviar, capacidad del jugador para despejar el balón fuera de peligro cuando juega bajo palos. Que igualmente, aunque le pongas 100, muchas veces te la va a dejar al pie de delantero, ¿vale? Siguiente, reflejo, capacidad del jugador para bloquear disparos cercanos cuando juega bajo palos, ¿vale? Aquí tuvimos una discusión, una conversación, vamos a decir, ¿vale? ¿Por qué? Porque algunos entendían reflejo como la capacidad del portero para moverse rápido, tanto disparos fuera del área como dentro del área, y otros, como yo, pensábamos que reflejos solo influye dentro del área, ¿vale? Cuando digo dentro del área fuera, me refiero cerca del portero o lejos del portero, ¿vale? No sé si entrando justamente en el área ya desde ahí se activa más reflejo, ¿vale? No, eso no lo sé. Me refiero de tiros cercanos al portero o tiros lejanos al portero. Entonces, reflejo, capacidad del jugador para bloquear disparos cercanos, cuando juega bajo palos, ¿vale? Cercano no va a ser fuera del área, porque no es cercano, ¿vale? Entonces, reflejos, capacidad del portero para moverse y tirarse a un lado o a otro para parar el balón, pum, pum, cercanos, cuando tiene el delantero muy cerca, ¿vale? El típico remate de córner, el típico pase de la muerte que le pegas de primera y el portero la para, ese tipo de acciones, ¿vale? Y cobertura, espacio de la portería cubierto por el jugador y extensión de la zona en la que puede realizar paradas cuando juega bajo palos, ¿vale? Esto sería pues las estiradas, ¿no? La estirada típica. Sería cobertura. Entonces, en claro sacamos que actitud de portero y cobertura van juntas, ¿vale? ¿Por qué? Porque actitud de portero es la velocidad con la que responde el portero al balón, a dónde está el balón,
Y cobertura es el espacio de la portería que cubre, ¿vale? Entonces, más cobertura, más actitud de portero, más rápido cubre la portería, más para, evidentemente, ¿vale? Entonces, actitud de portero, cobertura, velocidad con la que se mueve el portero con respecto al balón y cobertura lo que se va a estirar para estirar el balón, para parar el balón, en este caso, ¿vale? Entonces, de aquí ya sacamos en claro que actitud de portero, cobertura van juntos, reflejo, muy importante también para los disparos cercanos al portero, ¿vale? Atajar y desviar en tercera posición. Yo creo que porque es lo más random al final, ¿vale? Aunque le ponga 100, lo que hemos dicho antes, tanto atajar como desviar. A veces te la va a despejar de puño, otras veces te la va a coger y otras veces te la va a dejar a los pies del delantero y otras veces la va a despejar a la banda, ¿vale? Entonces, sacando esto en claro, aparte de esto, tenemos el salto del portero. También influye, ¿vale? Entonces ya estuvimos sacando el tema de si la habilidad de superioridad aérea influía o no influía. La descripción está ahí un poco difusa, ¿vale? Porque dice algo así como la habilidad del jugador para ganar balones por arriba, ¿vale? Pero por arriba no te dice si con las manos, con la cabeza, no te dice nada. Entonces, esa habilidad debería subirte el salto y el contacto físico, ¿vale? La superioridad aérea. Entonces, si te sube el salto y el contacto físico, en principio debería valer para el portero, porque el portero también le hace falta salto, ¿vale? Pero está ahí difuso, ¿vale? Está ahí difusa la descripción de la habilidad. Entonces, sabiendo esto que ya hemos dicho, vamos al entrenamiento de Buffon. ¿Cómo? ¿Que no te has suscrito al mejor canal de fútbol? Vamos, que gratis. Tardas un segundito. Únete a la mejor comunidad de fútbol. Estamos creando una pedazo de comunidad y no puedes ser el último en unirte. Va, te dejo 3 segunditos. 3, 2, 1. Muchas gracias, crack. Seguimos con el vídeo. Vale, entonces dijimos, a Buffon yo lo que le notaba que por arriba la paraba todas, o la mayoría, evidentemente hay algunas que se come igualmente, como todos los porteros, pero por abajo era malísimo. ¿Por qué? Porque lo notaba súper lento, reacciones súper malas, tiro de fuera del área, me refiero, ¿vale? Tiro de fuera del área. Dentro del área, los reflejos dentro del área, pues al final no notaba diferencia con algún otro portero, ¿sabes? Estuve probando a Alisson del equipo de la semana, de aquí, y lo notaba muy parecido con Buffon, teniendo en cuenta que no es un portero épico, ¿vale? Pero lo notaba muy parecido. Incluso lo puse en algún partido y no eché nada en falta Buffon. O sea, las mismas paradas, mismos tiros se comía, todo igual que Buffon, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue, yo lo notaba, como hemos dicho, lento, sobre todo en las estiradas por abajo, ¿vale? Y en la movilidad del portero. Entonces, digo, leyendo la descripción, actitud de portero hay que subírsela, cobertura hay que subírsela. 100%. 100%. Yo lo tenía en 96, creo, 97 de actitud de portero. Y cobertura lo tenía más o menos ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el salto yo lo tenía en 84, si no me equivoco. Entonces había dos opciones. O subir la actitud de portero y reflejos, pero perdiendo un poquito de cobertura, pero con más salto, o actitud de portero, más cobertura, pero menos reflejo y menos salto. Ahí ya tuve que elegir una cosa o la otra, ¿vale? Entonces, elegí menos cobertura, pero más salto y más reflejo, y me está yendo de locos, pero una locura, una locura. Estuvimos echando tanto unos contra uno contra suscriptores y luego en divisiones, y es una locura lo que para, una locura. Contra Owen, contra Rummenigge, contra delanteros, lo más top del juego. Y lo paraba todo, tanto por abajo como por arriba. Impresionante. Me quedé loco. Aparte, le pusimos también el empuje secundario de guardameta, ¿vale? Que no lo tenía con el empuje secundario. Guardameta que le sube la actitud de portero, que es lo más importante para este Buffon. Desviar, que bueno, no nos importa. Reflejo y cobertura, ¿vale? Entonces, actitud de portero y cobertura, que son las más top para este Buffon, se la sube también. Y reflejos, que es lo segundo más top, o lo tercero en este caso, también se lo sube. Entonces, se ha quedado este Buffon. Madre mía, qué portero se ha quedado, chaval. Una locura, ¿eh? Ha pasado de no parar nada a de repente estar súper ágil, reacciona súper rápido tanto de fuera del área como dentro del área. Una locura, te quedas loco, tío.
Así que esto lo puedes aplicar a cualquier portero del juego. Si lo notas lento, como notaba yo a Buffon por abajo, sube la actitud de portero, sube la cobertura y sube los reflejos, ¿vale? Si lo notas lento, que se lo come los balones por arriba, súmale salto. Súmale salto, que yo este Buffon lo tenía con menos de 85 de salto y por arriba se comía bastantes balones también, ¿eh? Lo tenían 83, 82 si no me equivoco. Y comía muchos balones, tuve que subir el salto un poquito. Yo diría que mínimo 85. Mínimo 85. Y eso que este Buffon es alto, ¿eh? Este Buffon mide 1,92 m. Y 85 y menos de 85 yo noto que por arriba paraba mucho menos, ¿eh? Así que el salto se nota un montón. Así que espero que utilicéis esto en vuestros porteros, chavales, que os sirva. Déjame en comentarios si lo has probado y te sirve. Deja tu like, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!